Martes 8 de septiembre del 2020, bienvenidos a JN Noticias. Soy Paloma Barreto y estos son nuestros titulares. JNE propone que listas de candidatos se presenten hasta el 11 de enero. OMPE precisa que se necesitarán más de 500 millones de soles para implementar medidas de bioseguridad en comicios. RENIEC extiende plazo para inscripción de recién nacidos hasta fin de año por pandemia. Proyecto de ley del Jurado Nacional de Elecciones propone que listas de candidatos se presenten hasta el 11 de enero. Además, plantea que los jurados electorales especiales pueden resolver las exclusiones de candidatos hasta 45 días antes de la elección. El Jurado Nacional de Elecciones propondrá que la inscripción de las listas de candidatos de las elecciones generales 2021 se produzca hasta el 11 de enero ante los jurados electorales especiales. El proyecto de ley propuesto por la OMPE y que será remitido al Congreso obedece a que las elecciones internas se realizarán entre el 19 y 27 de diciembre. A ello se suma la Ley Orgánica de Elecciones, que indica que el plazo para la presentación de listas vencería el 22 de diciembre, lo que obliga a correr el cronograma. De esta forma se asegura que entre la fecha de elecciones internas y la propuesta para la presentación de listas existe el tiempo necesario para que se resuelvan recursos en el marco de estos comicios. La iniciativa también propone que los jurados electorales tengan como plazo máximo para resolver exclusiones de candidatos hasta 45 días calendario antes de la elección, a fin de que en caso de apelación el Pleno del JNE pueda pronunciarse oportunamente. Así, el Supremo Organismo Electoral hace uso de la facultad constitucional a fin de plantear ajustes necesarios para el correcto desarrollo de las elecciones 2021. Vamos con más información porque un especialista de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones advierte que los conflictos sociales influyen considerablemente en los procesos electorales. Rolando Luque, especialista en ciencia política de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, indicó que la debilidad del Estado hace que surjan conflictos sociales, los cuales podrían afectar las próximas elecciones, la democracia y la gobernabilidad del país. Luque resaltó las características principales de este proceso comicial en marcha. Sostuvo que la inestabilidad política de los últimos años es uno de los temas prioritarios a resolver. Estamos llegando a este proceso electoral luego de inestabilidad que incluso pensamos que iba a ser superada con las elecciones recientes al Congreso de la República y sin embargo todavía hay dudas al respecto, dado el comportamiento de algunos de los actores políticos del Congreso actual. Por otro lado, señaló que existe un tema pendiente a tratar en el Pleno del Congreso de la República, el financiamiento partidario. Recordó que la fecha límite para aprobar el dictamen de la Comisión de Constitución respecto a este tema es el 28 de septiembre. Hubiéramos querido que participen en este proceso electoral organizaciones que a lo largo de los últimos 5 años, digamos, hayan podido hacer una demostración de ser órganos vivos, conectados con la población, escuelas de aprendizaje político, donde se pueden además forjar semilleros de líderes que reemplacen a los líderes más antiguos. En fin, esto no lo tenemos. En este sentido habló sobre el alto número de organizaciones políticas inscritas, lo cual atomiza el voto. El ROP registra a la fecha 24 partidos políticos inscritos. Por último, añadió que la crisis por el nuevo coronavirus genera condiciones especiales en la elección y ciertas limitaciones que hay que considerar para establecer protocolos específicos y prevenir potenciales conflictos sociales. El jefe de la OMPE se mostró a favor del dictamen del Congreso sobre el financiamiento que incluye el control concurrente a partidos políticos. El último dictamen aprobado por la Comisión de Constitución del Congreso incluye el control concurrente a las organizaciones políticas durante y después de la campaña electoral.
Al respecto, Piero Corbeto, jefe de la OMPE, aseguró que está totalmente de acuerdo con esta propuesta, pues permite darle la transparencia que merita al proceso electoral. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo que los partidos políticos puedan presentar informes. Sería ideal de manera previa cuál es su propuesta, qué es lo que ellos consideran que van a poder ejecutar su presupuesto, y luego de manera permanente con informes periódicos que permitan que los partidos informen respecto del avance de la inversión que realizan, y obviamente al final un informe. No podemos tener solamente un informe. Asimismo, señaló que es importante promover mecanismos de participación como la herramienta de OMPE Claridad, para que los ciudadanos puedan hacer seguimiento de cómo las organizaciones políticas hacen uso del financiamiento público y privado. Promover la veeduría ciudadana, y eso obviamente nos compromete a que fortalezcamos una plataforma, que es una plataforma muy útil que ya estamos potenciando, que se llama la plataforma Claridad, que debe permitir que los partidos puedan acceder y colocar de manera muy fácil la información, y que además esta información pueda ser vista, analizada, comparada por cada uno de los ciudadanos que tengan acceso directo y abierto, como es la plataforma Claridad. Por su parte, IDEA Internacional pide al Congreso de la República aprobar el nuevo paquete de normas sobre financiamiento, el cual regirá en el proceso electoral del 11 de abril. Percy Medina, jefe de la misión para el Perú de IDEA Internacional, resaltó la importancia del debate en el Pleno del Legislativo respecto al dictamen de financiamiento, el cual fue aprobado por la Comisión de Constitución y Reglamento. Yo creo que es una norma que tiene muchas ventajas, y por eso habría que recordarle al Congreso que hay un compromiso de desarrollar en primer lugar el mandato del referéndum. El referéndum estableció principios que tenían que ser desarrollados en la ley, y este dictamen a mí me parece que es un avance significativo en varios temas. Se establece, por ejemplo, que hay que bancarizar a partir del 10% de la UIT, a diferencia de lo que ahora se establece que es una UIT, es decir, se bancariza a partir de 430 soles en lugar de lo actual. Medina recordó que en el marco del proceso comicial en marcha, quedan menos de 20 días para que el Congreso apruebe el dictamen y este sea promulgado por el presidente de la República, Martín Vizcarra. Antes se decía, no se puede bancarizar con menos de una UIT, o en general no se puede bancarizar porque es muy difícil ir al banco, hacer la cola, etcétera. Pero hoy día, para bancarizar, uno necesita un teléfono. Desde una transferencia a través del teléfono, desde un yape, un pago con tarjeta de crédito, todos esos son mecanismos de bancarización. Entonces sería una manera de dar rastreabilidad a los fondos. Ese es un tema muy importante. También se pronunció sobre los informes de rendición de cuentas durante y después de la campaña electoral, algo que hasta el momento no se contemplaba en la legislación. Luego se establece que va a haber informes a lo largo de la campaña, cosa que se había eliminado. Se establecen sanciones de verdad, porque lo único que había eran multas que no se pagaban. Entonces la idea es que se sancione también políticamente a los partidos que no cumplan, ¿no es cierto? Todo eso me parece que va a ser significativamente mejor que lo que tenemos ahora, y va a mejorar el proceso electoral de manera tan tangible que creo que el Congreso no podría negarse a aprobar. Y la Infor, impulsora del programa de Democracia Digital, resaltó la relevancia de la tecnología para la modernización de las instituciones públicas y la democratización de los servicios. El Instituto de Estudios Democráticos de Panamá realizó una charla magistral con la peruana Elaine Ford, fundadora y directora de Democracia y Desarrollo Internacional, quien destacó el papel de las tecnologías en la interconexión de la ciudadanía con sus instituciones. Ford sostuvo que los retos en este contexto son el fortalecimiento de los derechos humanos, la consolidación de las instituciones democráticas y el aumento del acceso a Internet y a las tecnologías de la información. A través de la democracia digital podemos, sí señores, lograr reducir la corrupción. ¿Y por qué? Bueno, sabemos que en nuestros países, y yo creo que eso es una lamentablemente en la mayoría de países latinoamericanos, los índices de corrupción son bastante altos. Entonces, las diversas plataformas online deben servir a gobiernos y autoridades para poder transparentar la información pública y fomentar las buenas prácticas online, ¿no?, relativas a la rendición de cuentas.
En este sentido, indicó que es fundamental generar un clima de confianza donde participen los distintos actores y crear así un ecosistema seguro. Hay que romper con esa vieja cultura del secretismo que también está muy presente en nuestros países latinoamericanos. Y esto va justamente de la mano con lo que les acabo de mencionar anteriormente, o sea, con las políticas de transparencia. Y es el derecho que posee todo individuo a difundir, buscar y recibir todo tipo de información. Los medios digitales, a través de Internet, deben ser las plataformas idóneas para poder transmitir la información y permitir el libre acceso de contenido de interés público. Manifestó además que a través de la democracia digital se construyen sociedades colaborativas, las cuales representan una tendencia en las sociedades modernas en donde la participación ciudadana se da a nivel de todo el gobierno. A través de estos procesos de co-creación en donde varios intervienen, se logra, por un lado, empoderar al ciudadano y del otro lado, legitimar a la autoridad. Y eso es algo que yo siempre digo y fomento en las instituciones públicas, en los gobiernos locales, gobiernos regionales, que hay que crear esos mecanismos de colaboración con los ciudadanos. El jefe de la OMPE, Piero Corbeto, indicó que se necesitan más de 500 millones de soles a fin de implementar las nuevas medidas de bioseguridad contra el nuevo coronavirus en las elecciones generales del 2021. En un contexto de pandemia y distanciamiento social, las elecciones generales de 2021 serán sin duda diferentes, lo que implica nuevas medidas sanitarias a fin de salvaguardar la salud de los más de 25 millones de electores llamados a las urnas. Sin embargo, las nuevas medidas sanitarias generan un costo adicional al presupuesto electoral. Que tenemos que gastar o invertir, para ser más preciso, en equipos de protección personal para los miembros de mesa, para nuestros trabajadores, ¿no es verdad? Tenemos que incorporar nuevos perfiles para nuevas funciones. Tenemos que programar de tal manera que se pueda tomar la temperatura, que podamos entregar alcohol, que podamos guiar a los ciudadanos adentro del local de votación, a partir obviamente de flujos previamente establecidos, con un lugar para entrar y un lugar diferente para poder salir. Eso implica un mayor número de trabajadores y eso por supuesto implica una inversión mayor. En esa línea, el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, indicó que se han otorgado más de 400 millones de soles para las elecciones generales 2021. Sin embargo, señaló que la entidad que preside ya solicitó más de 500 millones de soles y así concretar unas elecciones seguras. Nosotros hemos pedido no menos de 500 millones de soles, nos han otorgado un poco más de 400, pero estamos absolutamente seguros que pudiendo explicar las novedades, las características propias de este proceso electoral que se tiene que desarrollar de la manera más exitosa porque así el país lo exige. Estamos absolutamente seguros que lograremos sensibilizar al Ministerio de Economía y Finanzas y terminará dándonos el dinero que permita que podamos hacer la mejor elección en el Estado. Asimismo, aseveró que la OMPE está realizando los análisis presupuestales más precisos para poder presentar un presupuesto sincerado y acotado a la situación económica que atraviesa el país y brindar las condiciones para que los 25.287.954 electores participen de manera activa. Bien amigos, faltan 20 días para que venza el plazo del Congreso de la República para hacer modificaciones a la legislación electoral. Por tal razón, nosotros vamos a conversar con el expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, el doctor Fernando Tuesta Soldevilla. Para nosotros es un placer saludarlo. Buenos días, bienvenido a JNI Noticias. ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Doctor, para que nos comente, ya con miras a las elecciones generales del 2021, ¿cuáles son las reformas que debería priorizar el Congreso en este momento? Bueno, ya se han discutido, aprobado o no algunas. Solo falta que pase al Pleno y se discuta el dictamen referido al tema del financiamiento de los partidos. Luego entiendo que está en la Comisión de Constitución. Hoy día se debe debatir la propuesta de elegir el Congreso en la segunda, coincidentemente con la segunda vuelta presidencial, y no creo que haya más.
porque entiendo que ya el tiempo y por otro lado la voluntad política han disminuido enormemente. Bien, En doctor. consecuencia, sí. Sí, adelante, Dime. por favor. No, y en consecuencia, repito, temas como la eliminación del voto preferencial probablemente no se discuta y quizá no se apruebe en la Comisión de Constitución y en consecuencia pues no pasa a pleno, ¿no? Y lo otro parece ser, por declaraciones del presidente de la Comisión de Constitución, discutir la posibilidad de la bicameralidad. Eso es todo lo que queda, digamos, ¿no? Bien, y respecto al tema de los impedimentos para postular de sentenciados en primera instancia, eso también ha anunciado, me parece, el presidente del Congreso hace unos minutos, que se va a debatir la próxima semana. Todavía está pendiente también. Sí, está pendiente una segunda votación, pero por lo menos por las declaraciones de varios, incluso coordinadores o voceros de las bancadas, parece un poco difícil a estas alturas, lo que antes parecía posible, que se apruebe. Y finalmente, el tema de la inmunidad parlamentaria. Está para una segunda votación, pero allí ya eso no es reforma, eso es contrarreforma. Lo aprobado en primera votación va en contra de todo lo planteado y se debería de votar en contra y proponer, digamos, una propuesta, para la redundancia, más conectada con lo que ha sido las propuestas que permitirían hacer de la inmunidad parlamentaria un mecanismo que no recubra a los congresistas de todo acto penado. Esas son básicamente, ¿no? Porque Sí. las otras son las que tienen que ver, de parte nuestra, por lo menos en el informe, referidas a elecciones regionales y municipales, ¿no? Toda la parte concerniente al tema subnacional. Que ya tendría que verse más adelante. Así es, así es. Listo. Podría discutirse después de septiembre también, ¿no? Claro, claro que sí. Pero no es prioridad, claro está. Doctor, vamos a abordar el tema del dictamen de financiamiento de partidos políticos y nos gustaría su opinión respecto a este dictamen que ya ha sido aprobado en la Comisión de Constitución, pero tendría que ser votado en el Pleno de la República en los próximos días. Respecto al financiamiento público directo a organizaciones políticas, aquí tengo entendido que existe una observación suya respecto a la distribución del 60% y el 40%. Explíquenos, por favor. Sí, inicialmente, bueno, y en realidad actualmente, la distribución del financiamiento público directo es 60% en proporción a los votos obtenidos por los partidos que tienen representación en el Congreso y 40% de manera igual. Esto, digamos, esta parte del financiamiento es el resultado de multiplicar el 0.1 de la UIT por los votos hacia los partidos, ¿no? De los votos válidos. La primera observación antes de llegar a tu pregunta es que se sigue manteniendo el error de colocar los votos emitidos. Los votos emitidos son los votos para los partidos, más los votos nulos, más los votos en blanco. ¿Por qué razón? Y eso fue un error de la ley anteriormente y que se los dijo en su oportunidad, pero ahora se quiere volver a mantener. ¿Por qué razón? Si la idea central es dinero para los partidos que tienen votaciones y no para las votaciones como voto blanco y nulo. Eso hace crecer la bolsa. Hace crecer la bolsa. Por eso la primera observación era colocar votos válidos. Vamos a suponer que los votos válidos sean 15 millones de votos, ¿no? Eso da una cantidad X. Pero si se pone votos emitidos, se tendría que multiplicar, digamos, por 17 millones. Esos 2 millones se convierten en dinero que se tiene que repartir a partidos que no han ganado esos votos. Es una primera observación. Una segunda observación es la distribución, como bien señala tu pregunta. Allí el tema es el siguiente. Generalmente en los países se distribuye de esa manera. Un porcentaje
igual para todos los partidos y un porcentaje distribuido de manera proporcional. ¿Por qué? Porque la idea es que estrechar un poco la diferencia entre el partido mayor y el partido menor. Y eso se hace dividiendo justamente la bolsa. Pero normalmente, digo, en los países, la mayor proporción es en relación a los votos y la menor proporción de manera igualitaria, como lo teníamos nosotros. Pero en el Perú sucede algo. Los partidos tienen un nivel de incidencia y un nivel de respaldo que cambia muy rápido. Entonces, un partido que ganó una elección o logró un buen porcentaje de votos, digamos el primer partido, en el año 1, digamos en el 2021, no va a tener el mismo respaldo en el 2026, y no lo digo por pitonizo, digo por los antecedentes anteriores. Ese partido que tuvo, por decir, N bancadas, en el año 5 tiene de repente la mitad o un tercio. ¿Por qué va a recibir en proporción igual todos los años cuando la situación ha cambiado? Esto no lo entienden los partidos. A ningún partido en este momento en el Congreso y sobre esta situación no le convendría, pero lamentablemente no lo entienden. Y no lo entienden, y entonces la idea era invertir la relación. Vale decir, 60% igual, nosotros hubiéramos querido hasta 70%, y 40% de manera proporcional. Esto no lo ha aceptado, por lo menos en el dictamen de la comisión, y espero que se corrija de alguna manera en el Pleno del Congreso. Bien, tendría que ser la iniciativa de alguno de los congresistas, en todo caso, más adelante. También nos gustaría hablar sobre los topes de los aportes, que la propuesta es de 250 unidades impositivas tributarias para personas que aporten a las campañas en época electoral. Sin embargo, ¿qué pasa en la época no electoral? Nosotros distinguimos claramente eso, que justamente esa situación que está en tu pregunta, en época no electoral y en época electoral. Nosotros colocamos como un tope el 100 UITs en época no electoral. Pero una vez que se convoca las elecciones, esto debiera de subir. Evidentemente los partidos necesitan mayores recursos y los aportantes no son los mismos, ni siquiera piensan en realidad en razón igual, ¿no? Y entonces subir el tope a 250. Pero, sin embargo, el dictamen no señala temporalidad, dice que en general 250. ¿250 cuánto es? Más o menos más de 1 millón, poco más de 1 millón de soles. En época no electoral, en realidad, aportar más de 1 millón de soles es bastante curioso, por decirlo menos, ¿no? Nuestra observación era que había que separar esos dos momentos. Bien, doctor, respecto al tema de las dádivas, en este dictamen se propone retirar el verbo prometer, así como ciertas palabras también. ¿Qué le parece a usted esta modificación que se está haciendo a la norma? El tema de las dádivas es muy discutible, no porque sea censurable estos actos, sino que es muy difícil regular, porque efectivamente prometer en general y engañar a la gente debiera ser por lo menos castigado de alguna manera, ¿no? Pero también es cierto que eso se presta a algunos niveles de subjetividad. Mira, el tema de las dádivas a mí siempre me pareció algo que es muy popular, pero que puede llevar a arbitrariedades, porque en muchos casos se han montado situaciones para desacreditar o perjudicar a los candidatos, a otros candidatos, ¿no? Entonces, claro, uno podría decir sobre las promesas. ¿Qué cosas hacen los políticos? Prometen, ¿no? Algunos dijeron en su momento también que, por ejemplo, ofrecer becas también sería una suerte de intentar persuadir sobre el ofrecimiento de algo económico, ¿no? O pensiones, o bonos, ¿no? De alguna naturaleza. Ese es un punto más discutible desde mi punto de vista. Es cierto que lo quieren eliminar
algunos de buena fe, otros no, por supuesto. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa respecto a este tema también. En cuanto al control concurrente que se debería hacer respecto a los informes que tendrían que presentar las organizaciones políticas, actualmente se hace solamente hasta el final. La norma propone que se haga también durante la campaña. ¿Qué sería lo ideal? Es lo ideal, pero ahí yo creo que hay que unir dos aspectos que lamentablemente el dictamen no lo hace, porque no hay una idea en general qué es lo que se quiere, ¿no? Se discuten artículos separados, ¿no? Según el buen entender. Acá los partidos, ya en la ley actual, pero se quiere mantener, lo que quieren es que se supervise no solo a los partidos, sino a los candidatos. Esto que inicialmente parece razonable, no lo es, porque los partidos se tienen que hacer responsables de sus candidatos. Y entonces, quienes deben de presentar los informes económicos financieros, sea concurrente, sea final, deben ser los partidos. ¿Cuántos partidos han inscrito? 24. Sin embargo, la ley señala que deben de también entregar estos informes los candidatos. Cada partido va a presentar 130 candidatos, digamos en el mejor de los casos, ¿no? 130 candidatos. Multiplicar 130 por 24. Eso sale una cantidad bastante más alta que obviamente estos 24. Eso hace casi un imposible de supervisión. En las elecciones regionales y municipales del 2018 se pasó de 12.000 y tantas organizaciones que había que supervisar de parte de la OMPE a cerca de más de 100.000. Es un imposible. Hasta el día de hoy no se puede terminar ese trabajo en la OMPE y van a ser ya 2 años. Pero esto está ligado al tema del control. Y el tema del control debiera dejarse en manos de la OMPE, que pueda solicitar, según sus consideraciones, informes a los partidos. No tanto de manera obligatoria, sino sea por diversos métodos o porque llame la atención algún hecho, poder justamente solicitar a los partidos este tipo de información. También es cierto, no hay que dejar de decirlos, que estamos delante de partidos de muy baja nivel de organización. Las relaciones entre los partidos y los candidatos es muy débil. Y por otro lado, imaginarás tú que en plena campaña electoral, dedicados más a la campaña, tener la documentación al día ya es difícil. Si al final es difícil, y muchos casi no cumplen, en plena campaña también es un problema. Y acá quiero aterrizar entonces al otro punto. El dictamen es un dictamen que es peligroso en el punto referido a el plazo que se le da a la OMPE para sancionar. Le dan 6 meses para iniciar un proceso sancionador y terminarlo. Con la carga documentaria de los procesos que pueden estar en cursos, es muy corto. Es imposible. Ya señalo que el de regionales y municipales hasta ahora no se ha terminado. ¿Qué plazo se le debería dar, doctor? Bueno, que lo tiene que dar técnicamente la OMPE, ¿no? En todo caso, mantenerse como está actualmente. Y claro, esa ya es la parte normativa, porque la parte ejecutiva tiene que ver con que el gobierno tiene que dar recursos. Por ejemplo, en el 2018 terminan las elecciones regionales y municipales y ya no hay presupuesto electoral, como bien saben también el Jurado Nacional de Elecciones, pero resulta que el trabajo de supervisión de fondos recién se inicia, ¿no? ¿Y se iniciaba cuándo? A partir de marzo del 19. ¿Tenía recursos? No tenía recursos. Sí. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros en JN Noticias. Un placer conversar con usted. Igualmente, y gracias por la invitación. Bien, amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos con más información. Estamos de vuelta. El RENIEC extiende plazo para inscripción de recién nacidos hasta fin de año, con el propósito de evitar dificultades a los padres en el marco de la pandemia. Los padres
Padres que han solicitado una cita en una de las oficinas registrales del RENIEC pueden inscribir el nacimiento de sus hijos y obtener de inmediato el acta de nacimiento respectiva, presentando únicamente su certificado de nacido vivo. Esto es ahora posible, pues el RENIEC ha extendido la suspensión de plazos de sus procedimientos administrativos hasta el próximo 31 de diciembre, tanto en sus oficinas registrales como en las que funcionan en las municipalidades del país. La actual legislación establece que una inscripción de nacimiento tiene carácter ordinario cuando se realiza dentro de los 60 días posteriores al alumbramiento, o si este se produce en un centro poblado o una comunidad nativa antes de que el recién nacido cumpla 90 días. Pasados estos plazos, la inscripción es extemporánea y el trámite exige requisitos adicionales. Con el propósito de evitar que dicha normativa genere dificultades en el registro de nacimientos, el RENIEC emitió en junio una resolución disponiendo que no sean considerados los días comprendidos en la cuarentena generalizada para el cómputo de los plazos correspondientes a los procedimientos administrativos. Como la medida fue insuficiente para compensar el atraso en las inscripciones provocado por la prolongación de la emergencia sanitaria, el RENIEC ha emitido la Resolución Jefatural 125/2020, que amplía la suspensión de los plazos hasta fin de año para el registro de nacimientos y otros procedimientos administrativos. En el marco de las próximas elecciones generales 2021, el canciller Mario López y el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, tuvieron una reunión para coordinar las medidas que se emplearán para el voto de los peruanos en el exterior. El canciller Mario López se reunió con el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto, con quien dialogó sobre temas relacionados a las elecciones generales 2021. Durante el encuentro se abordó el plan para el desarrollo del voto electrónico no presencial en el exterior. Cabe recordar que el jefe de la OMPE informó la semana pasada que en las próximas elecciones se usarán locales de votación nunca antes empleados, tales como parques, estacionamientos, estadios y coliseos, a fin de que se eviten las aglomeraciones y evitar la propagación de la COVID-19. De igual forma, refirió que se contempla trabajar proyectos pilotos de votación electrónica no presencial con peruanos residentes en el exterior, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía y personal médico que está en primera línea de lucha contra el coronavirus. Todas estas medidas serán objeto de un trabajo y coordinación permanente con el Ministerio de Salud, Cancillería, Ministerio de Economía, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Presten mucha atención porque aquellos taxistas con antecedentes penales por violencia contra las mujeres y menores de edad podrían dejar de prestar su servicio de acuerdo a un proyecto de la Autoridad de Transporte Urbano. La Autoridad de Transporte Urbano, en sus siglas ATU, publicó un proyecto de reglamento que establece regulaciones para el servicio de taxi en Lima y Callao. En dicho proyecto se busca resguardar el bienestar de los usuarios. Se plantea, por ejemplo, que los taxistas con antecedentes penales por violencia contra las mujeres y menores de edad no puedan brindar el servicio. También se señalan otras medidas, entre ellas que cuenten con un sistema de GPS cuya información podrá ser ofrecida al usuario mediante una aplicación. Asimismo, buscan resguardar el medio ambiente a través de una disposición que establece la antigüedad máxima de permanencia de los vehículos de hasta 15 años. La ATU ha elaborado el proyecto de reglamento, el cual tiene por objeto plantear los derechos y deberes de los usuarios y los operadores del servicio público de transporte especial de taxi. Según la Cámara Nacional de Turismo, el 50% de los hoteles cerraría este año debido a la pandemia. El sector turismo, gremio en el que se encuentran miles de negocios, es uno de los más afectados por la crisis causada por la pandemia de la COVID-19. Entre los negocios más afectados en el sector están los hoteles. La Cámara Nacional de Turismo calcula que un 30% de hoteles pequeños y hostales ya cerraron ante la paralización de estos meses. De acuerdo con Carlos Canales, presidente de la Canatur, hacia fines de este 2020 serían un 50% los hoteles que cerrarían si la situación se mantiene.
Con el próximo reinicio de vuelos internacionales se espera no solo la llegada de peruanos repatriados, sino también el ingreso de personas que tengan negocios en el país. Por otro lado, los hospedajes sí pueden funcionar. Como se recuerda, a mediados de julio el gobierno aprobó el protocolo para la reapertura de hostales y establecimientos de hospedajes. Tenemos una entrevista ahora con el coronel de la Policía Nacional del Perú, Carlos Alcántara Obregón. Él es jefe de la Unidad de Central de Operaciones Policiales y Emergencias 105. Para nosotros es un placer saludarlo. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, señorita. Gusto por hacer una entrevista. Sí, coronel, para que nos comente, por favor, de qué trata la Central de Emergencias de la Policía Nacional del Perú y por qué es importante. La Central de Emergencias 105 de la Policía Nacional es una unidad en la cual nos encargamos de atender todas las emergencias que recibimos por parte de comunicaciones telefónicas al 105. De acuerdo a la emergencia que recibimos, evaluamos y enviamos el recurso necesario, ¿no? Puede ser asaltos, robos, emergencias de salud, heridos, accidentes de tránsito, los ahogados en las playas, cualquier tipo de emergencia, ¿no?, en la cual nosotros asistimos a la ciudadanía, ¿no? ¿Cuáles son los procedimientos, coronel? Inicialmente nosotros recibimos una llamada de emergencia, la recibe la operadora de la línea telefónica, posteriormente hace un expediente y lo pasa al coordinador, despachador, previa evaluación para poder determinar el recurso que le va a enviar o asistir, ¿no? Eso es como una llamada no de alerta roja. Cuando es de alerta roja, se obvia y de inmediatamente se comunica y se desplaza las fuerzas necesarias para poder atender una emergencia, ¿no? Bien, coronel, recientemente tenemos algunas cifras de lo que han significado el número de llamadas que ha recibido la Central de Emergencia, el 105. Si podría darnos estas, por favor. Sí, efectivamente, con respecto al mes de agosto, en lo que se refiere a las llamadas por el tipo de reuniones familiares, reuniones en la vía pública, ruido molesto, hemos tenido 1.825 llamadas, en la cual ha aumentado significativamente el número de llamadas, ¿no? En la cual hemos hecho atendidas 327 llamadas, ¿no?, que eran en sí para poder intervenir y poder neutralizar los eventos y las reuniones que se realizaban Sí, coronel, estas 1.825 llamadas no todas han sido verdaderas. Hay todavía ciudadanos inescrupulosos que hacen llamadas, falsas, tendenciosas, malintencionadas, que distraen, ¿no?, la atención de la Policía Nacional del Perú. Eso es cierto, no, mira, estas son las llamadas que hemos recibido solo por el tema de la pandemia, pero en el mes de agosto hemos tenido 341 llamadas aproximadamente, 341.000 llamadas aproximadamente, de las cuales el 78% han sido llamadas malintencionadas o perturbadoras, y solamente el 9% ha sido llamadas de lo que es emergencia en sí, ¿no? Qué lamentable, estamos hablando de un porcentaje bastante elevado respecto a estas llamadas falsas, y nos gustaría que usted explique a la población en este momento por qué es tan importante erradicar este tipo de llamadas falsas y de qué manera distrae a la Policía Nacional del Perú. Claro, este tipo de llamadas nos causa a nosotros un perjuicio bien grande, ya que al ingresar una llamada perturbadora a veces no permite que una verdadera llamada de emergencia pueda ser recibida por nosotros y podemos atender la emergencia en sí. Y usted sabe, a veces los minutos o los segundos son muy importantes, que a veces se puede salvar una vida, se puede neutralizar in situ un robo, un asalto, ¿no?, o asistir de repente en un accidente de tránsito, ¿no?
Por eso siempre la recomendación en la ciudadanía es que no permitan que se realicen este tipo por parte de las personas que lo hacen, y que cuando llamen al 105 sea verdaderamente para una emergencia, ¿no? De confirmar, coronel, que alguna llamada es falsa, se trata de alguna broma de repente, ¿cómo se procede? ¿Existe algún tipo de sanción para estas personas inescrupulosas e irresponsables? Sí, efectivamente. El ente rector y sancionador de estas líneas por las cuales se cometen las llamadas perturbadoras es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para lo cual inicialmente uno de sus procedimientos es comunicarles, amonestarlos, y posteriormente, si son reincidentes, lo suspenden con 1 mes, y posteriormente a ellos siguen y le imponen el 5% de una unidad impositiva tributaria, ¿no? Bien, es bastante importante sancionar este tipo de actos porque realmente mientras se está ocupando el tiempo de un efectivo policial que ha contestado el teléfono para una llamada falsa, este tiempo podría ser valioso para otra persona que realmente se encuentra en una emergencia. Coronel, asimismo sabemos que existen otras vías de contactar con la Policía Nacional del Perú y tenemos aquí unos números de WhatsApp. ¿Estos están habilitados también para combatir la delincuencia? Sí, efectivamente. Nosotros ahora tenemos 4 líneas telefónicas de WhatsApp en la cual nosotros atendemos las llamadas de WhatsApp, en la cual nos pueden brindar la ubicación y las imágenes en situ de cuando se requiere el apoyo policial, ¿no? Es una herramienta tecnológica que últimamente nos está ayudando bastante, ¿no? Qué bueno, general, coronel, si podemos dar estos números. Sí, tenemos el 964-60-55-70, el 942-47-9506, el 950-09-7185, el 950-09-6762. Listo, las 24 horas. Perfecto. Coronel, si podemos hacer una invitación de repente a aquellas personas o darles un recordatorio que la Policía Nacional del Perú siempre está presente y está alerta de cualquier emergencia que pueda surgir. Sí, efectivamente, se le hace un llamado a la ciudadanía de que la Policía Nacional del Perú, a través de la región policial y la Central de Emergencia 105, siempre está a disposición de la ciudadanía, y que la Central de Emergencia 105 siempre está para atender una verdadera emergencia, ¿no? Y que tengan siempre presente que la prioridad son ustedes, ¿no? La ciudadanía. Listo, coronel. Muchísimas gracias por la entrevista aquí en JN Noticias. Gracias. Hello. Bien, amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos con más. No se muevan. Bien, amigos, les contamos que a partir de hoy, todos los martes en JN Noticias tendremos un nuevo segmento denominado Ocurrió hace 20 años, un viaje a nuestro pasado reciente. Veamos. De septiembre del 2000. Una de las más espectaculares inauguraciones de Olimpiadas fue sin duda la de Sídney en Australia. Con el encendido de la antorcha se iniciaron los primeros Juegos Olímpicos del siglo XXI, con un majestuoso desfile de los países participantes que utilizó la tecnología y la cultura del país anfitrión. El 22 de noviembre del 2000, tras la renuncia por fax de Alberto Fujimori a la presidencia, Valentín Paniagua Curaçao recibió la banda presidencial asumiendo el mando como presidente de la República del Perú. Bajo un gobierno transitorio, se dirigió a los peruanos con un discurso hecho el mismo día, inmortalizando el momento en imágenes.
que asumo, de acuerdo con la Constitución Política del Perú, desde este momento y hasta el 28 de julio del 2001. El recordado político, luego de 8 meses, convocó a elecciones transparentes, en el que fue elegido Alejandro Toledo. Una frase que lo caracterizó fue: aquel que no tiene ideas no debe gobernar. 8 de agosto del 2000. La Corte Suprema de Chile confirmó el desafuero del dictador Augusto Pinochet, quitándole la inmunidad parlamentaria, hecho que fue tomado como un triunfo de la justicia chilena. El general Pinochet pasó luego a ser juzgado por su responsabilidad por violaciones de los derechos humanos en el tiempo que rigió Chile, en 1973 hasta 1990. El 1 de mayo del 2000, el Vaticano reanudó la causa de beatificación de Luisa de la Torre, conocida como la Beatita de Humay, quien por su vida cristiana, humilde, caritativa y llena de bondad, llegó a la Santa Iglesia como sierva de Dios, para que se recabe información que argumente su santidad. Sus fieles indicaron que sus milagros alcanzaron a muchos en el distrito de Humay, en Ica. Recuerde este especial cada martes aquí en JNE-TV. Vamos ahora con el reporte de noticias oficiales de la COVID-19 elaborado por la Agencia de Noticias Andina. Ana Bendezú nos reporta. Bienvenidos, desde la Agencia de Noticias Andina esta es la información oficial sobre el coronavirus y el estado de emergencia en nuestro país. El Ejecutivo transfirió más de 566 millones de soles al Ministerio de Salud para la lucha contra la pandemia, la cual servirá para la adquisición de equipos de protección personal, medicinas, dispositivos para atender la demanda nacional en los establecimientos de salud de primer nivel y los hospitales a nivel nacional. En sus primeros 5 días de aplicación de las operaciones del Plan Fiscalizando por la Salud 2020, fueron intervenidas 2.115 personas, entre ellas 57 menores de edad por incumplir con las normas sanitarias. Estas acciones de fiscalización se llevaron a cabo en hoteles, restaurantes, mercados, bares, discotecas, espacios deportivos de Los Olivos, Comas, Puente Piedra y Caraballo, donde fueron impuestas 1.050 papeletas educativas. El Ministerio de la Mujer designó a Roosevelt Gerardo Zabaleta Benítez como viceministro de Poblaciones Vulnerables de dicha cartera. La norma fue publicada en el diario oficial El Peruano, en el que se acepta la renuncia de la señora Cecilia Esther Aldave en el puesto que ocupaba. Una buena noticia porque con la expectativa de bordear los 10 millones de dólares, el Perú lideró las proyecciones de venta de la segunda rueda virtual de negocios organizada por las 4 entidades de promoción de la Alianza del Pacífico, según informó PROMPERÚ. La gran mayoría de estas negociaciones son en el sector de alimentos y el siguiente sector beneficiado es el de manufactura. No se olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto pueden visitar andina.p. Pese a la emergencia sanitaria declarada a nivel nacional por los casos de COVID-19, 30 personas en Piura decidieron reunirse para celebrar un quinceañero con globos, alcohol y hasta DJ. Las imágenes son de nuestro colaborador en Piura, Julián Rivera. En Piura, el personal de serenazgo y fiscalizadores de la Municipalidad Distrital de Castilla intervinieron un quinceañero en el que participaban aproximadamente 30 personas con bebidas alcohólicas. El hecho se registró en el centro poblado San Vicente durante el patrullaje de rutina que realizaban los miembros de serenazgo para prevenir el incremento de casos por coronavirus. Al escuchar la música, los efectivos llegaron a la vivienda y encontraron cajas de cervezas, equipos de sonido y una laptop desde donde un DJ se preparaba para poner a bailar a los invitados. Para esta intervención se contó con el apoyo de los fiscalizadores que impusieron una multa al dueño de 2 UIT equivalente a 8.600 soles por realizar reuniones sociales durante la emergencia sanitaria. Las autoridades recuerdan a la ciudadanía cumplir con las normas implementadas por el Ejecutivo y así evitar poner en peligro la vida de sus parientes cercanos y de la población en general.
Por otro lado, comprometidos con la solidaridad entre peruanos en este difícil momento de pandemia, los trabajadores de la Contraloría General de la República donaron concentradores de oxígeno a la región La Libertad. Veamos. Dada la difícil situación por la que atraviesa el país por la pandemia del coronavirus, los solidarios trabajadores de la Contraloría General de la República aportaron recursos voluntariamente para concretar la donación de 10 concentradores de oxígeno al Arzobispado de Trujillo. Estos equipos tienen la capacidad de producir oxígeno medicinal durante las 24 horas del día y servirán para la atención prioritaria de pacientes con COVID-19 en la región de La Libertad. Más de 700 colaboradores y trabajadores de la Contraloría han hecho un aporte voluntario a partir de la reducción de sus sueldos en los meses de junio, julio y agosto, y hemos permitido adquirir 63 concentradores de oxígeno, de los cuales 10 ya han sido distribuidos justo el día de hoy a la Vicaría de la Arquidiócesis de Trujillo, con el propósito de poder salvar vidas de aquellas personas más vulnerables que necesitan este oxígeno para poder sobrevivir. Cabe mencionar que La Libertad es la región donde se reporta el índice de tasa de letalidad del COVID-19 más elevado en el país. Por ello, los 10 concentradores fueron entregados al presbítero Adolfo Guevara, vicario general de la Arquidiócesis de Trujillo, quien expresó la necesidad de contar con dichos equipos para continuar la ayuda y salvar la vida de los pacientes con COVID-19 que se encuentren en condición de tratamiento leve y moderado en 2 centros de salud ubicados en el distrito de La Esperanza. De igual forma, el Contralor anunció que gracias al esfuerzo de los colaboradores de la entidad fiscalizadora superior, en octubre llegará a Huánuco y San Martín una planta de oxígeno. Y lo mismo está sucediendo en el caso de Huánuco y San Martín. En el transcurso del mes de octubre ya debe llegar, también a propósito de este esfuerzo de los colaboradores de la Contraloría, de la familia Contralora, una planta de oxígeno que hemos también comprado y que también va a ser objeto de una donación, una planta de oxígeno transportable, de tal manera de poder seguir ayudando. Romy Infantas, alcaldesa de Cusco, solicitó al Gobierno Nacional garantías para que los viajeros con destino a la ciudad imperial no propaguen la COVID-19. Aseveró que las medidas de control son esenciales para promocionar a Cusco como un destino turístico. La alcaldesa de Cusco, Romy Infantas, instó al gobierno a reforzar las acciones de control ante el reinicio de los vuelos internacionales anunciado por el Ministerio de Transportes para octubre de este año. La preocupación es que el posible incremento masivo de casos del coronavirus en la ciudad imperial se debiera a los viajes aéreos nacionales que estuvieron permitidos durante la fase 3 de la reactivación económica. Por ello, la autoridad municipal sostuvo que desde Cusco instarán al gobierno nacional la aplicación de medidas como el tamizaje de pasajeros con pruebas rápidas y así garantizar que no sean portadores de la COVID-19. Asimismo, recalcó que las medidas de control estrictas son necesarias para promocionar a Cusco como un destino seguro, de tal modo que los extranjeros opten por la región imperial. Esto ayudará en la reactivación del sector turístico. A la fecha, Cusco registra más de 38.700 casos confirmados de la COVID-19 en toda la región, según la Dirección Regional de Salud. En nuestro bloque internacional les comentamos que Bolivia inicia su campaña electoral de manera virtual a través de las redes sociales. Esto con miras a las elecciones generales del 18 de octubre próximo. Bolivia celebrará sus elecciones generales este 18 de octubre y con miras a ello, los candidatos ya comenzaron con su campaña electoral para obtener el respaldo de los votantes. La novedad es que en esta ocasión por la pandemia la campaña será totalmente digital, resguardando la salud de los bolivianos. Algunos candidatos, tales como Luis Arce, aspirante por el Movimiento al Socialismo, partido del expresidente Evo Morales, así también el centrista Carlos Mesa, posteó varios mensajes con su lema "Primero la gente". Por otro lado, Samuel Doria, candidato vicepresidencial de la Alianza Juntos, partido de la presidenta Yanine Áñez, también comenzó la campaña con enlaces en vivo anunciando el inicio de su publicidad. Estos mensajes se hicieron a través de las redes sociales como Twitter y Facebook, y cada candidato centró sus mensajes en torno a sus propuestas políticas. Cabe destacar que en el país vecino el calendario electoral permite la difusión de propaganda política en actos públicos desde el 6 de septiembre hasta el 14 de octubre.
El gobierno de Estados Unidos anunció que sancionará al representante de la Corte Penal Internacional por continuar con investigaciones al ejército americano en el contexto de presuntos crímenes de guerra en Afganistán. La guerra diplomática continúa en Estados Unidos. Esta vez, el gobierno anunció que aplicará sanciones en contra de la fiscal general de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, por las investigaciones que la Corte realiza sobre los crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos de soldados estadounidenses en Afganistán. Donald Trump no ha tolerado desde que asumió el mando en el 2017 los intentos de la Corte de someter a estadounidenses a sus investigaciones por los sucesos en la República Islámica, y esta sanción a Bensouda representa un movimiento de Trump para que no se investigue a las tropas estadounidenses. En tanto, la Organización de Naciones Unidas, tras las declaraciones del despacho de Estados Unidos, salió en defensa de la CPI, respaldando a los funcionarios y dándole su apoyo inquebrantable en esta situación. El secretario general toma nota con preocupación del anuncio estadounidense. Continuamos siguiendo de cerca este asunto. Confiamos además en que cualquier restricción impuesta por Estados Unidos a personal de la Corte con sede en La Haya se implemente respetando las obligaciones que el país tiene como anfitrión de la ONU. La fiscal Bensouda solicitó desde el 2017 investigar los actos del ejército estadounidense hacia grupos talibanes y autoridades afganas. Por ello, ahora le aplicarán nuevas sanciones, en el cual quedarían bloqueados los bienes de la fiscal. En la guerra de Afganistán, según la ONU, desde el 2001 hasta la fecha, ha dejado más de 100.000 víctimas civiles en el país asiático. Medidas para reducir el riesgo de desinformación. La famosa red social Facebook anunció que bloqueará mensajes políticos durante las elecciones en Estados Unidos. Facebook prohibirá publicaciones con contenido político antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, anunció el fundador de la red social, Mark Zuckerberg. Su decisión se fundamenta en que las campañas se desarrollen con normalidad, sin discursos que generen ambigüedad al electorado. En ese sentido, la red social se comprometió a apoyar a los funcionarios electorales para eliminar 72 horas antes todo tipo de desinformación sobre las próximas elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Incluso Facebook coordina extender ese periodo para comenzar desde este mes. El empresario de Facebook reconoció que las elecciones este año no serán iguales y que la responsabilidad es de todos los ciudadanos en proteger la democracia del país. Amigos, llegamos al final del noticiero, los esperamos mañana. Los dejamos con imágenes de Máncora en Piura.